Vamos con el último tema del día de hoy, pero antes un comunicado a la población que lo exhorta CONAPROLE. Miren, es importante, sobre todo en momentos en que hay tanta gente colaborando y solidariamente haciendo canastas y donde la leche en polvo es uno de los elementos que más se incluyen. Miren, CONAPROLE quiere avisar a la población y alertar sobre la comercialización de leche en polvo fraccionada en bolsas de polietileno, promocionada con nuestra marca, CONAPROLE. No avala su origen y su consumo pone en riesgo la salud de los consumidores al no cumplir con las reglamentaciones alimentarias vigentes. En paralelo también están informando que los lotes de leche en polvo con la numeración que está allí en la placa son mercadería que fue sustraída de un depósito de la cooperativa y finalizan exhortando a la población a comprar en sus comercios de confianza habituales, evitando así el consumo de productos fraudulentos. Bien, espero que todos hayamos tomado nota de eso porque insisto que bueno, es uno de los temas, además uno de los productos que más se utilizan y se manejan en estos momentos de tantas canastas y solidaridad. Tenemos a Fernando Filgueira en este momento, es telefónica de Zoom, yo ya estoy perdida, es telefónica. Fernando Filgueira, ¿cómo le va? Gracias por este momento. ¿Cómo estás? Un gusto. No, la verdad que un placer. Queríamos repasar algunas ideas del documento que presentó junto con el contador Gustavo Viñales, Sí. Que, lo digo yo para que no lo tenga que repetir usted, no supone, digamos, discrepar con medidas que ya ha tomado el gobierno, sino simplemente poder sumar otras, ¿no? Planteadas como... Correcto. Pensando sobre todo en que ya todos tenemos claro que esto no es una carrera de 100 metros, sino tal vez con vallas y de 400 por lo menos. Bien, bueno. Y entonces ustedes lo que plantean es utilizar dos herramientas que ya están en funcionamiento, que ya existen, dos instrumentos ya implementados, básicamente el IRPF, el IAS, y toca el impuesto al patrimonio. También, estos tres serían esos tres puntos. Elementos recaudatorios y elementos luego de gasto, de erogaciones en el instrumento de las asignaciones familiares. Bien, ahí está. Vamos por el lado primero de los impuestos, ¿no? Cuando hablamos de aumentar el IRPF, todo el mundo enseguida salta y empieza digamos, la dicotomía entre por qué solo a lo que uno gana y no por qué la renta al capital, ¿no? Bien. Bueno, en verdad es a todas las rentas, ¿verdad? Individuales. El IRPF también grava rentas que individuos pueden recibir del capital, pero que son individuales, que no son de la empresa. Es decir, no grava a las empresas en tanto y en cuanto se entiende que efectivamente las empresas atraviesan por una situación compleja y lo que son las ganancias o la renta empresarial no está gravada. Es decir, no se propone gravar la renta empresarial. Se propone gravar aquella parte de la renta, sea por la vía del salario, por la vía de alquileres o por la vía de rentas de ganancias de capital, que el individuo como persona jurídica recibe y puede utilizar libremente luego. Bien, ¿y a partir de qué franja, desde la perspectiva del IRPF, estaríamos hablando para aumentar esa carga impositiva? En verdad lo que se hace es mantener el principio de equidad, pero lo que se hace es, todas las personas, el 40% aproximadamente de quienes perciben ingresos hoy aportan al impuesto a la renta, ¿verdad? Sí. Son los salarios más altos. Entonces, una persona que hoy aporta 1.000 pesos de IRPF pasaría a aportar 1.100 pesos. Una persona que aporta 60.000 pesos pasaría a aportar 66.000 pesos, para decirlo intuitivamente y que se entienda. Es decir, se grava a los hoy aportantes al IRPF, pero sobre la tasa marginal que ellos aportan. Esto es, se aumenta porcentualmente, pero sobre la tasa marginal de lo que ellos ya aportan. Entonces, no es para los salarios bajos, el aumento son de 100 pesos o de 200 pesos. Para los salarios mucho más altos, arriba de 200.000 pesos, que pueden aportar 60.000 de IRPF, son 6.000 pesos. Bien, hay algunos sectores que ideológicamente son contrarios a entender como mecanismos de redistribución de riqueza el camino de utilizar el IRPF y el IAS. Sí.
¿Usted qué plantea o qué responde A sobre ver, eso? digamos, la razón por la cual el gobierno avanzó sobre los aportes de los trabajadores del Estado, Público, sí. de los trabajadores públicos que estaban por encima de 120.000 nominales, tiene un principio de redistribución, ¿verdad? Digo, es claro eso. Sí. Nosotros lo que estamos planteando es que la base imponible sea el conjunto de la renta viva. Si alguien perdió el trabajo o disminuyó su salario por debajo de los niveles de prestación del IRPF, no estaría aportando. Pero es solo aquellos que efectivamente siguen percibiendo una renta y siguen percibiendo una renta más alta que un cierto nivel y en forma progresiva a esa renta de un cierto nivel. No, y además respondiendo a la lógica básica de por qué solo los públicos y no también los privados que pueden o tienen esa capacidad. Correcto. Esa Hay, capacidad. hay un argumento allí que es entendible en parte, que es, bueno, la seguridad laboral está solo garantizada en el caso de los públicos. Ahora, en el caso de los privados, y recordemos que esto es una medida temporal, no lo estamos planteando como una medida definitiva. En el caso de los salarios relativamente altos del sector privado, casi todos ellos se acogerían a sistemas de seguro de desempleo, pero además nunca se estaría tasando la renta que no existe, solo se estaría tasando la renta viva, es decir, cuando efectivamente estas personas tienen trabajo y una renta que se deriva de ello, o rentas del capital, ¿verdad? Sí, exacto. Bien. Con respecto al IAS, ¿cómo funcionaría? Igual, es el mismo principio y es sobre lo que ya aportan un 10% del aporte que realizan. Esto es un adicional del 10% del aporte que realizan, no del monto total que reciben. ¿Se entiende? Es decir, de nuevo, una persona que aporta 1.000 pesos por el IAS hoy pasaría a aportar 1.100 pesos por el IAS. Una persona que aporta 20.000 pesos por el IAS hoy pasaría a aportar 22.000 pesos por el IAS. Es decir, como se ve, es progresivo. Quienes aportan más van a hacer efectivamente un esfuerzo un poco mayor. ¿Sí? Bien. Es parecido a lo que estamos haciendo con trabajadores públicos, pero en el caso de trabajadores públicos lo estamos haciendo de una manera tal que en verdad es sobre el nominal total un 10% de los ingresos generales. Acá es sobre las tasas marginales de aporte. Bien. ¿Y qué hay de la afectación al impuesto al patrimonio? Bueno, allí Gustavo Viñales, que es el tributarista, es quien mejor lo puede explicar. Pero lo que está planteando en el documento es sobre lo que fue la declaración del patrimonio del 2019, se aportaría también en una tasa bastante baja, solo por los meses en los cuales se aplique esta medida de recaudación. O sea, es retroactivo entonces, o sea, porque si no se cobraría ¿cuándo? Por eso, hay que hacerlo sobre la declaración del 2019. ¿Se entiende? No se puede hacer sobre la declaración del patrimonio del 2020 porque si no, Por eso no serviría sería más de nada. adelante. Bien. Si se hace sobre esa declaración de patrimonio, él puede explicarlo posiblemente mejor. Después, si ustedes quieren, en el documento se explica con un poco más de detalle. Pero estos serían las fuentes de recursos, en principio, que arrojan mensualmente aproximadamente unos 15 millones de dólares. Bueno, ahora, ¿cuánto se recaudaría según el plan que ustedes están sugiriendo por mes? Unos 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Por Bien. mes. Bien. Algunos podrán entender que es mucho, menos, poco, pero en definitiva son 15 millones de dólares. Que se podrían volcar justamente a la segunda medida, que cuesta 14 millones de dólares, que es la duplicación. Ahí vamos a las erogaciones, sí. Sí. Básicamente nosotros tenemos una situación en Uruguay que es notoriamente mejor que la de otros países porque el país como tal en estos últimos 20 años logró tener más gente empleada y más gente empleada formalmente. Pero hay una parte importante de nuestra población, todavía hay un porcentaje que no, pero hay una parte importante de nuestra población que se está cogiendo o bien al seguro de desempleo tradicional, a las formas flexibles que nos hemos ido dando, también licencias por enfermedad y licencias anticipadas. Pero hay otra parte de la población, aproximadamente un 30% de perceptores de ingresos, que carecen de los recursos de aseguramiento de la seguridad social. Bien, y ese es el sector donde desde algunas organizaciones sociales, desde el propio PIT-CNT y aún algunos líderes de la oposición plantean falta más que una canasta o que los, ¿no? Hay que hacer más. Efectivamente, hay como 3 principios claves que tienen que ver con combinar y maximizar dos lógicas que son complejas. Una, maximizar la estrategia epidemiológica, que es de menor movilidad y de baja muy notoria de actividad,
con una estrategia de minimizar costos sociales, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Cómo se logran esas dos cosas? Bueno, el sistema de seguridad social cubre una parte importante, allí el gobierno está haciendo un esfuerzo grande porque el Banco de Previsión Social va a cubrir eso, y el sistema de asignaciones familiares que nos hemos dado, hoy tiene una cobertura aproximada de 330 y algo de mil chiquilines, esas familias con hijos menores, que son más o menos 200.000 hogares. De hecho, el gobierno ha avanzado, ha duplicado una parte de eso, de las asignaciones familiares, pero al valor que reciben en este momento, es decir, con la escala descendente por número de hijos. Claro, tanto por 1, menos por 2, menos por 3. Claro, este no es el momento de aplicar eso, nosotros creemos. Entonces, parece que es importante y además no cubre a aquellos que ya cubrieron con la tarjeta alimentaria, que es para los sectores más pobres, que también reciben asignaciones familiares. Bien, pero a ver si entendí. Entonces lo que propone es duplicar la asignación familiar, sí, pero sin la escala... Sin la escala, de tal manera de cubrir adecuadamente canastas alimentarias. Bien. Es lo que precisamos, porque si le estamos pidiendo a la gente que no se mueva, por supuesto, necesitamos garantizarle eso. Y el otro elemento que no está estimado en este documento, pero está mencionado, es la garantía de continuidad de los servicios de utilidades públicas básicos: electricidad, telefonía, conectividad y gas, ahora que viene el invierno, es muy importante. Lo que significa que si no pueden pagar las tarifas, que no se les corten los servicios. Se acumula como deuda y después se da sin multa y sin intereses. Como tantas veces se han ofrecido pagos pensando en las patentes nada más, ¿no? Correcto. Bien, para cerrar, Filgueira, todas estas medidas, de alguna manera, entonces, dice que se autofinanciaría entre las erogaciones y lo que recaudaría por más impuestos. Sí, básicamente por mes más o menos el costo de asignaciones familiares sería 14 millones. Es verdad, hay un porcentaje de población, por ejemplo, adultos sin hijos menores de edad, en situación de informalidad, que no están cubiertos dentro de esto, ¿verdad? Si uno mira las asignaciones familiares, cubren prácticamente al 80 o más por ciento del quintil más pobre, del 20% más pobre, y a una proporción importante del quintil siguiente, del segundo quintil más pobre, digamos. Es decir, que es una cobertura importante, es una herramienta que tenemos que aprovechar, pero aún ahí habría alguna erogación adicional. De hecho, el gobierno ha hecho una primera medida, yo creo que tal vez los montos hay que ver cómo calibrarlos, pero que son los 1.200 pesos por vía telefónica, de teléfono, que permiten la compra en diferentes comercios. Es decir, que tal vez las erogaciones terminan siendo un poco más que los 15 millones que se recaudarían, pero no mucho más. Bien. La otra ventaja de esto es que obviamente no solo evita el tema de movilidades forzadas o necesarias de la gente, también... Vuelve los recursos al propio sistema, a la economía, ¿no? Claro, porque si uno piensa, los sectores de más altos ingresos en general tienen capacidad de ahorro, pero nosotros hoy queremos que en verdad esos dineros fluyan en la economía rápidamente. Queremos que sostengan al pequeño y al microcomercio de venta de alimentos en las zonas de alta vulnerabilidad. Queremos, en verdad, disminuir una actividad solidaria ejemplar, pero que no es buena epidemiológicamente, como lo son las ollas populares. Entonces, para poder dar estos pasos, nos parece que, pensando que esto no es una cosa de un mes, sino que esto más la disrupción, más la apertura regulada que vamos a tener que lograr, es de un periodo un poco más largo. Bien. Aquí hay dos instrumentos de probada eficiencia, de equidad vertical y horizontal, de amplia cobertura, de facilidad recaudatoria, que podrían formar parte de un esfuerzo solidario del país. Fernando Filgueira, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ¿tenemos novedades de cómo fue recibida esta propuesta? En principio, en los intercambios que hemos tenido con colegas, a veces con personas más cercanas a un partido político o a otro o al gobierno... ¿Falta diálogo social? Porque desde el PIT-CNT lo que se plantea muchas veces es que lo que está pasando en este momento es que entienden que está faltando la convocatoria al diálogo social, a escuchar otro tipo de propuestas que alcancen más todavía a la población más vulnerable. Yo no me animo a decir si es que falta diálogo social o no. Yo no estoy en el contexto de quienes representan las diferentes organizaciones. Creo que Uruguay tiene una larga tradición de diálogo social y que ese es un capital fundamental para transitar este proceso. Creo que el gobierno, por ejemplo, con el caso del Zunca, claramente fue por ese camino. Fue por un camino de diálogo social para discutir el tema de la construcción, etcétera. Creo que en estos casos también es bueno que se vaya por este camino. En el caso nuestro, esta no es una propuesta taxativa, ni que creemos que es la única, hay otras opciones. Yo y Gustavo procuramos aportar
desde nuestros saberes técnicos específicos, lo que nos parecía una posibilidad. Bien. Desde algunos ámbitos de colegas y de gente vinculada al gobierno, otros vinculados a los partidos de oposición, al Frente Amplio, etcétera, ha sido bien recibida. Les parece que es un instrumento que estos instrumentos pueden ser interesantes, no agotan la batería de instrumentos que nos tenemos que dar, pero esperemos que, bueno, que sea un aporte más y que sirva en esta forma u otras para aportar a sostener este proceso complejo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Gracias, hasta luego. Podrán valorar la sumatoria de alternativas el gobierno, y otros podrán pensar que aún les siguen quedando cortas. Y ahí viene el otro análisis. Bueno, son decisiones que remiten a ideologías o filosofías sobre la distribución de la riqueza, sobre cómo manejarnos ante las urgencias de la población más vulnerable, o a la incertidumbre de durante cuánto tiempo va a haber que estar abriendo el chorro, o a la finitud de los recursos. ¿Por dónde les parece que va la cosa? Sí, yo no estoy de acuerdo con gravar en este momento doblemente dos impuestos, porque ya es el IRPF, o sea, el impuesto al trabajo, grabarlo nuevamente, grabar a los jubilados también nuevamente, o sea, los públicos dependen de los privados, o sea, el Estado depende de la actividad privada, pequeño motor de la economía en funcionamiento que hace que esa actividad privada hoy se pueda tener dinero para pagar a los funcionarios públicos que tuvieron su apoyo al Estado y para cubrir con las políticas públicas, o sea, cubrir con las canastas, cubrir con el pago del MIDES, con la contribución del MIDES. Entonces digo, no parece ser, primero, el momento, segundo, más ¿Pero no impuesto. te parece lógico que el que realmente puede más en este momento aporte más? Yo considero que en este momento, cuando no sabemos el escenario, cuánto tiempo de emergencia vamos a estar, cuánto tiempo de esta situación indefinida vamos a estar, no parece ser el momento para gravar doblemente más impuestos a los privados. ¿Alguien que opine distinto? Sí, yo opino distinto. Porque hay que cerrar. Entonces quiero dos opiniones distintas, si se puede. Yo comparto. ¿Compartís? Bien. Entonces, Sí, yo claro que opino distinto. Pienso que es exactamente al revés. Este es el momento donde más se necesita del aporte, y el aporte de los que más tienen, del ámbito público y del ámbito privado. ¿Pero por qué? ¿Para quién? Para los más débiles, para los más frágiles, para los que necesitan transferencias directas, 15 millones de dólares. No parece ser un esfuerzo muy grande, los cuarismos lo hablaban, y además recordemos que el otro sistema recauda 6 millones mensuales, 6, recaudaría 15 millones, pero repito, lo importante es dar transferencia directa a los más débiles, a los más pobres, a los más frágiles, a los que la están pasando peor. Bien, ahora me dicen que tenemos un minuto. Yo creo que es el IRPF del IRPF, o sea, lo que se inventó acá es eso. Y además en el tema del patrimonio... ¿Y dónde queda aquello de medidas extraordinarias o excepcionales para momentos excepcionales? Pero es que creo que esta herramienta del doctor Filgueira no me parece descartable per se, me parece un escenario que me lo imagino en agosto, en septiembre, en octubre, cuando vayamos barajando y viendo cómo va la pandemia y cómo va la economía del país. Ahora me parece desacertada. Bien. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla el avión con los pasajeros del Greg Mortimer, que empezará a carretear, a despegar, a poner fin a estos momentos de tanta incertidumbre que deben haber pasado estas personas, por más que se sintieran contenidas y apoyadas por el país, por Uruguay. Hay que estar ahí, en ese lugar, lejos de casa, en medio de una pandemia sin precedentes en la historia, varados durante no sé cuánto tiempo en un barco. Pero volviendo. Si habrá historias para contar más adelante, ¿no? Seguimos toda esta información, por supuesto, en Telemundo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Será hasta mañana. Y los ladridos